espero que te encuentres muy bien. El día de hoy me toca otra vez compartir contigo un breve estudio de la palabra de Dios y el tema del día de hoy es implementando un hábito fundamental. Más adelante vas a darte cuenta cuál es ese hábito, pero por ahora te digo que el título es implementando un hábito fundamental. Y para iniciar, te traje un objeto como la vez pasada, que también es un objeto que tú conoces y sabes para qué se utiliza, pero te lo quiero enseñar. El objeto es este. Seguramente ya lo viste y rápido identificaste que es un celular. Sí, es un celular. ¿Para qué sirve un celular? Bueno, si tú tienes uno y es un smartphone, como ya hay muchos por todos lados, pues seguramente lo utilizas para hacer llamadas, para mandar mensajes, para whatsappear, para meterte a tus redes sociales, para ver videos en YouTube, no sé. Tienen muchas funciones y muchas aplicaciones y muchas utilidades. Pero la más sencilla y más principal, por así decirlo, de un teléfono es comunicarse, ya sea por teléfono o por mensaje, y ahora que tienes cámara, pues también por videollamada y todo eso, ¿no? Pero la esencia del teléfono es comunicarse. Ahora, seguramente tú también ahora en tu escuela has tomado alguna clase donde has visto algo sobre la comunicación y sabes que en una comunicación hay varios elementos. Uno de esos elementos es el emisor, también hay un canal a través del cual se manda un mensaje y del otro lado hay un receptor. Un ejemplo de comunicación puede ser este. Bueno. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Pam, ¿cómo estás? Qué bueno. ¿Qué has hecho? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Sí, hace mucho que no nos vemos, ya sé. Pero bueno, deja que continúo dando la clase, ¿sí? Ese, por ejemplo, fue un ejemplo de una comunicación. Ahora te pregunto, ¿quién es el emisor? Seguramente podrás decir que fui yo el emisor porque yo le llamé y yo la saludé y entonces después ella me contestó. ¿Y cuál fue el canal o cuál fue el medio? Pues el medio fue el celular o una llamada telefónica. ¿Y cuál fue el mensaje? Pues el mensaje fue: hola Pau, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos vemos y todo lo demás, ¿no? Y el receptor pues claramente fue Pau. Pau fue la que recibió el mensaje y también me lo respondió. Existen 3 dificultades para que una comunicación pueda ser efectiva. La primera dificultad es que el receptor no escuche el mensaje. Por ejemplo, ¿Pau? Bueno. Pau, no Pam, te escucho. No te escucho bien, se está cortando la llamada. Por ejemplo, Pau no me escuchaba. Puede ser que el receptor no escuche el mensaje porque no puede escuchar, tiene algún problema auditivo en sus oídos y que de plano no puede escuchar nada de lo que le dicen o nada de lo que sucede a su alrededor. También puede ser que el receptor hable otro idioma y no entienda, aunque escuche que le estés hablando, no puede entender lo que significa el mensaje que le estás tratando de transmitir. O también que simplemente el receptor no esté prestando atención y aunque tú le estés hablando, pues ese mensaje nunca va a llegar porque no está escuchándolo. El segundo obstáculo para que se pueda dar una buena comunicación es que el receptor no esté presente. Por ejemplo, Pau no me contestó el teléfono, no sé qué estará haciendo, tal vez está ocupada, pero no me contestó. Por ejemplo, también puede ser que estás dando una clase, como en este momento yo lo estoy dando, y tal vez algunos de ustedes no van a ver este video. Y entonces, aunque yo les quiera transmitir un mensaje importante de la palabra de Dios, pues ese mensaje no va a llegar a ustedes porque pues no están prestando atención al video, no lo abrieron y no lo están escuchando. Entonces, ese también puede ser un obstáculo. Y el tercer obstáculo es que el receptor no quiera recibir el mensaje. Por ejemplo, ay, tampoco me contestó otra vez. ¿Quién sabe qué estará haciendo? Tal vez no puede contestar en este momento. Pero
ese es otro obstáculo, que la persona a la que tú estás tratando de mandarle un mensaje o con la que te estás tratando de comunicar no reciba o no quiera recibir el mensaje, ya sea porque en ese momento está ocupado o porque no le interesa o porque prefiere hacer otra cosa. Se deben de superar estas 3 dificultades o estos 3 obstáculos para que en verdad pueda haber una buena comunicación. Si el mensaje, si no se logran vencer, me voy a repetir. Se deben superar estas 3 obstáculos o estas 3 dificultades para que pueda haber una buena comunicación. Si no se vencen estos 3 obstáculos, esa comunicación no va a existir. ¿Por qué? Porque ese mensaje que tú estás tratando de transmitir nunca le va a llegar a la persona a la que quieres que le llegue. El medio, otra cosa importante en relación a la comunicación es que el medio afecta el mensaje, o sea, tiene una influencia en él. No es lo mismo hablar frente a frente a que yo, por ejemplo, estuviéramos ahorita en el salón de bachilleres y que ustedes estuvieran sentados y yo les estuviera hablando. Sería muy diferente a como lo estamos haciendo ahora, que yo estoy hablándote a través del video y pues tú puedes estar acostado en tu cama, puedes estar comiendo, puedes estar haciendo otras actividades y al mismo tiempo escuchando el video. Entonces no es la misma comunicación que se puede tener, y en este sentido el medio a través del cual nos estamos comunicando sí afecta la efectividad del mensaje. Ahora quiero que a lo largo de este breve estudio estudiemos cada uno de los elementos de la comunicación que ya te mencioné. El primero de ellos es el emisor. ¿Quién es el principal emisor a lo largo de la historia? Ese emisor es Dios. Dios es el que ha tomado la iniciativa desde el inicio del mundo y de nuestra existencia en tomar la iniciativa para comunicarse con nosotros. Si tú te vas al libro de Génesis, tú te vas a dar cuenta cómo Él tomó esa iniciativa para acercarse a Adán, para hablar con él, para comunicarse, para tener esa relación con él. Él fue el que tomó esa iniciativa, no fue al revés. Adán no fue el que dijo, voy a comunicarme con Dios y entonces después Él me va a responder y demás, porque Adán ni siquiera sabía de la existencia de Dios cuando fue creado por Él, sino que vemos que Dios es el que toma esa iniciativa. Entonces, viendo los elementos de esa comunicación, vemos que el emisor es Dios. El segundo elemento que quiero que estudiemos es el canal o el medio a través del cual se envía un mensaje. Dios a lo largo del tiempo ha buscado diferentes medios para comunicarse con nosotros. Si tú te vas a la Biblia, vas a ver que al inicio, pues en Génesis 1:28 vemos cómo Él toma esa iniciativa para comunicarse directamente con Adán. Él no usó ningún intermediario, no usó un mensaje escrito, nada. Él directamente fue cara a cara con Adán y se comunicó con él. Después, más adelante, vemos que Él utiliza a los profetas para comunicarse con el hombre. Un ejemplo muy sencillo es Jonás. Si tú te vas al libro de Jonás, en el capítulo 1, los primeros versículos, vemos cómo Dios le dice a Jonás, ve al pueblo de Nínive y diles este y este y este mensaje. Entonces vemos que Él lo manda para que comunique ese mensaje. Entonces después lo hacía a través de profetas. Y después también vemos en los Salmos, por ejemplo, Salmo 19 y los primeros versículos, vemos también cómo Dios se comunica a través de su creación. Dice que un día habla otro día y que no hay palabras, pero un mensaje se está transmitiendo. La otra forma, después vemos que Dios se comunica a través de Jesucristo. Dios no solamente a través de Jesucristo envió un mensaje de salvación, sino que también a través de la vida que vivió Jesucristo en la tierra, Dios envió muchos mensajes, muchas enseñanzas para nuestra vida práctica del día a día, de cómo podemos actuar en ciertas circunstancias o cómo podemos resolver ciertos conflictos o ciertos problemas. Vemos cómo Dios comunicó un mensaje muy claro, o muchos mensajes más bien, a través de Jesucristo. Después de que Jesucristo es crucificado, vemos cómo Dios ahora se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la tierra,
Él anunció que iba a venir ese consolador que iba a estar en lugar de él cuando él ya no estuviera en la tierra, y que él era el que nos iba a enseñar todas las cosas que teníamos que aprender y que Dios quería que supiéramos. Entonces, el siguiente medio que Dios utilizó fue el Espíritu Santo, y también el último medio que utiliza, y que es también el que está vigente actualmente, es a través de su palabra. Tú y yo tenemos una Biblia completa en nuestras manos, y este mensaje está completo, no le falta nada. Entonces, en este tú y yo podemos encontrar el mensaje de Dios hacia nosotros y qué es lo que Él quiere que tú y yo sepamos. Ahora, el tercer elemento que quiero que conozcamos y que meditemos un poquito en eso es el mensaje. Ya vemos que hay un emisor, que es Dios, y que utiliza diferentes medios a lo largo de la historia, los ha utilizado, y que actualmente utiliza su palabra y el Espíritu Santo para comunicarse con nosotros. Pero también hay un mensaje. A través de las escrituras principalmente, y los diferentes medios que ha utilizado Dios a lo largo del tiempo para comunicarse con el hombre, Dios nos ha dado diferentes cosas a conocer que si no hubieran sido a través de su palabra, tú y yo no las podríamos haber conocido. No hay una forma sobrenatural en la que tú y yo, así sin que nadie nos dijera nada, sin que lo leyéramos en su palabra o sin que nadie nos platicara, que tú y yo pudiéramos llegar a conocer. Es por eso que Dios sabe que de otra forma tú y yo no lo podíamos pues conocer o llegar a comprender. Entonces por eso es que decide enviar ese mensaje, porque de otra forma no podríamos conocerlo tú y yo. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las conocidas, mas las reveladas son para ti y para mí, y para que las podamos llevar a cabo. Entonces vemos también ahí en ese versículo que todas las cosas que Dios ha dado a conocer en su palabra tienen un propósito. No son nada más como que les digo esto por decirles y ya, sino que tienen el propósito de que tú y yo las llevemos a cabo, que las obedezcamos. Ante nuestra incapacidad de entender por nosotros mismos las cosas que Dios quiere que conozcamos, Él ha enviado diferentes mensajes, y si tú lo lees en su palabra vas a ver que hay muchos tipos de mensajes diferentes. Por ejemplo, un mensaje es que la salvación solo la podemos tener a través de Jesucristo, y eso lo puedes encontrar en primera de Timoteo 2, versículos 5 y 6. En Juan 15:5 puedes encontrar otro mensaje que dice que necesitamos a Dios para cualquier cosa y que sin Él no podemos hacer nada. En Juan 14:27 podemos encontrar el mensaje de que tú y yo somos capaces de vencer el temor y tener paz en nuestro corazón. Otro mensaje que podemos encontrar en su palabra en primera de Pedro 1, versículos 14 al 16, es que Dios espera de ti y de mí que vivamos una vida santa. Otro mensaje, por ejemplo, que vemos en Tesalonicenses capítulo 5, es que nuestro ser está conformado de espíritu, alma y cuerpo. Tal vez eso puedes decir, pues es muy obvio o todo el mundo lo sabe, pero a través de su palabra es que también nosotros podemos tener ese conocimiento de que somos formados así. Por ejemplo, otro mensaje en el Salmo 138 dice que Dios tiene un propósito para nuestra vida y que quiere Él que lo sepamos. Entonces ese es otro mensaje que podemos encontrar. En 1 de Juan 1:9 podemos encontrar el mensaje de que podemos obtener el perdón de Dios cuando hemos pecado. Y por último, de esta lista de ejemplos, en 1 de Pedro capítulo 5 podemos encontrar el mensaje de que tú y yo podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Así como yo te di esta pequeña lista de ejemplos, en la palabra de Dios tú vas a encontrar muchos otros mensajes que Dios quiere que tú y yo conozcamos. Ahora, ya vimos el emisor, ya vimos que hay un canal, ya vimos que hay un mensaje que Dios quiere transmitir, pero también hay un receptor. Ahora, ¿quién es el receptor? Si tú estás diciendo, claro que nosotros somos el receptor, bueno, estás en lo correcto. Tú y yo somos ese receptor de Dios. Nosotros somos el destinatario de todos esos mensajes, de los que te mencioné hace un momento y de los que no mencioné pero que están en su palabra. Tú y yo somos esos receptores. Sin embargo,
otra cosa que para que comprendamos un poco mejor cómo funciona la comunicación es que para que haya una comunicación completa, o sea, completa, que no le falta nada, se tiene que cumplir un factor muy en específico, que significa que ese receptor tiene que responder al mensaje que recibe. Por ejemplo, yo te estoy ahorita enviando un mensaje y lo estoy grabando y tú lo estás escuchando. Pero si tú me respondes a mí actualmente, así en este momento, yo no te voy a poder escuchar porque este mensaje ya está grabado y editado y todo ese relajo y yo no te puedo escuchar. Entonces realmente eso no es una comunicación porque tú me vas a estar escuchando, pero yo no te voy a estar escuchando a ti aunque tú me respondas en este momento. Eso no es una comunicación completa, es una comunicación unilateral, porque yo solamente soy la que estoy enviando el mensaje y tú lo estás recibiendo, pero tú no me estás respondiendo a mí y yo no te estoy escuchando. También como por ejemplo la televisión. La televisión también es una emisora de mensajes, pero es unilateral y no es una comunicación. Para que haya realmente una comunicación, ese receptor tiene que responder y, por ejemplo, si estuvieras tú aquí a un lado de mí y yo te dijera, hola, ¿cómo estás? Y entonces me respondieras, bien, gracias, ¿y tú? Pues entonces estaríamos teniendo una comunicación porque yo te estoy preguntando algo, tú me estás respondiendo y luego yo te estoy respondiendo a eso y así. Entonces ahí podemos saber que hay una comunicación completa. Dios quiere que tú y yo tengamos una comunicación completa con Él. Ya vimos que Él es ese emisor que tomó la iniciativa para comunicarse contigo y conmigo. Ya vimos que usa diferentes medios y el principal podría ser su palabra. Ya vimos que en su palabra o a través de ese medio hay muchos mensajes que Él nos comunica constantemente a nosotros y que nosotros somos ese receptor que debe de recibir esos mensajes. Pero, ¿qué se necesita para que haya una comunicación completa con Dios? Pues responder a ese mensaje. Ahora te pregunto, ¿cómo podemos tú y yo responder a esos mensajes? Pregúntate, ¿cómo puedo responder a esos mensajes? Si tú estás pensando en la oración, estás en lo correcto. La oración es el medio que tú y yo tenemos o esa herramienta para que podamos responder a esos mensajes que hemos recibido de parte de Dios. Al inicio, yo te decía que el título de esta enseñanza es Implementando un hábito fundamental. Ese hábito fundamental al que me refiero es la oración. La oración no solamente es una forma de comunicarnos con Dios, sino que es una respuesta al mensaje recibido de parte de Dios. El orar a Dios implica que tú y yo hemos comprendido el mensaje de Dios y estamos respondiendo a él. Te lo voy a volver a repetir porque es muy importante y quiero que lo comprendas. La oración no solamente es la forma de comunicarnos con Dios, sino que va más allá. Es una respuesta al mensaje recibido y comprendido por parte de Dios. El orar a Dios implica que tú y yo hemos comprendido el mensaje que Dios ha emitido, que Dios nos ha enviado, y que ahora, como lo comprendimos, estamos respondiendo a ese mensaje. En la Biblia se nos habla constantemente de la dependencia a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en los estudios, en el trabajo, en la familia, en las amistades, en todas las áreas. Y también a todos los niveles. A nivel personal, a nivel familia, a nivel iglesia, a nivel sociedad, a nivel incluso estado, ciudad, municipio, país en general, incluso a nivel mundial, debemos de depender de Dios. Y también en la Biblia encontramos de cómo necesitamos buscar a Dios para cualquier cosa que necesitemos. Como te decía hace rato, en Juan se nos dice que no podemos hacer nada sin Él, porque necesitamos de Él para poder hacer cualquier cosa. En Juan 15 se nos dice eso. Entonces, la oración a Dios es parte de la respuesta y del comprender ese mensaje que necesitamos de Él para hacer cualquier cosa. Y entonces, como ya comprendí que no puedo hacer nada o más bien, no puedo hacer nada en mi vida sin Dios y que necesito de Él y que debo de depender de Él,
Como ya comprendí eso, entonces mi respuesta natural es orar a Él. Ahora, hay un problema ante todo esto. ¿Cuál es el problema? El problema es, como te decía al inicio, que hay 3 obstáculos que estorban la comunicación. ¿Te acuerdas de cuáles eran esos obstáculos? El primero era que el receptor no escuche el mensaje. Ahora, te pregunto a ti, ¿cómo vas a recibir el mensaje de Dios si no estás prestando atención? Si estás distraído en la clase, si incluso estás tal vez viendo este video, pero estás viendo al mismo tiempo una película, o estás comiendo, o estás platicando con tu familia, que no está mal, pero no estás completamente concentrado en el mensaje que se está transmitiendo ahorita. Entonces, ¿cómo vas a recibir el mensaje que Dios tiene para ti si no prestas atención? La segunda dificultad o el segundo obstáculo que te decía en un inicio es que el receptor no esté presente. Ahora yo te pregunto, ¿cómo vas a recibir el mensaje que Dios tiene para ti si, por ejemplo, no vas a la iglesia o no lees tu Biblia? Tal vez ahorita pues es complicado que tú y yo asistamos a la iglesia por la situación en la que nos encontramos a nivel mundial, pero por ejemplo, aplicándolo un poco a esto virtual, pues que no veas las clases que los maestros te estamos subiendo o que estamos grabando, o no solo las de nosotros, sino los servicios en la iglesia que se transmiten todas las semanas, los domingos, los miércoles, las palabras de aliento que se comparten. Si tú no escuchas nada de eso, pues entonces no vas a estar presente para el mensaje que Dios te quiere transmitir, y entonces no lo vas a poder recibir y vas a tener ese obstáculo en esa comunicación que Dios quiere tener contigo. El tercer obstáculo que te decía en un inicio es que el receptor no quiera recibir el mensaje. Ya sea por desacuerdo, por rechazo, por desinterés, por menosprecio, lo que sea. Pero ¿cómo vas a recibir el mensaje que Dios tiene para ti si en tu corazón hay prejuicios, hay desacuerdos, hay envidias, hay enojos, hay indiferencia? Y la lista puede ser muy larga, pero si hay eso en tu corazón que te está estorbando, ¿cómo vas a recibir el mensaje que Dios tiene para ti? Si tú y yo no vencemos estos 3 obstáculos, al igual que en una comunicación normal entre las personas, esos 3 obstáculos se tienen que vencer para que haya una buena comunicación. Aplicándolo a lo que hemos estado estudiando, si tú y yo no vencemos estos 3 obstáculos, siempre va a haber algo que nos va a estorbar para que tú y yo tengamos una comunicación verdadera con Dios y una comunicación completa como Él quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque Él se va a estar tratando constantemente de comunicar contigo, pero tú y yo no lo vamos a escuchar. Vamos a estar distraídos, vamos a estar haciendo otra cosa, vamos a estar indiferentes quizá, y entonces esa comunicación nunca se va a poder dar. Ahora, el hábito de la oración, eso también es muy importante. El hábito de la oración va de la mano con el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Si tú no lees tu Biblia, va a ser muy complicado que tú recibas ese mensaje que Dios te quiere dar, y por lo mismo no lo vas a comprender porque no lo has escuchado, y entonces pues menos vas a poder responder a ese mensaje. Es ilógico. Es como si yo te preguntara, oye, ¿cuál es tu color favorito? Y que estuviera esperando a que me contestaras cuál es tu color favorito, y que tú, como nunca has escuchado que te pregunté cuál es tu color favorito, pues no me vas a responder, y sería ilógico que yo esperara de ti que me dijeras, es el rojo, o cualquier color. Sería ilógico que yo esperara que me respondieras de eso cuando tú no has escuchado ni siquiera la pregunta que te hice, ¿no? Ahora, ¿cuándo podemos orar a Dios? La respuesta es siempre. Te voy a dar algunos ejemplos. Podemos orar para salvación. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, pues tú hiciste una oración. Tal vez nadie te escuchó, pero en tu corazón hiciste esa oración. O tal vez hubo alguien que te aconsejó y que te explicó cómo lo podías hacer, pero al final de cuentas hiciste una oración. También puedes hacer una oración en medio de las pruebas, o también en momentos alegres. A veces
pues no a veces lo podemos llegar a menospreciar un poquito, pero podemos orar para darle gracias a Dios por todas las cosas que nos da constantemente y que a veces incluso podemos llegar a dar por hecho, pero Dios nos las da y entonces deberíamos de agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque hemos comprendido en su palabra que esas cosas vienen de parte de Él, y como yo sé que esto que tengo es de parte de Él, pues mi respuesta es decirle gracias. Así como cuando alguien te regala algo, pues esa respuesta natural que uno da es gracias. ¿Por qué no hacerlo también con Dios, no? Otro ejemplo en el que tú y yo podemos orar a Dios es en medio de la enfermedad. Tal vez ahorita la situación en la que nos encontramos, pues es una situación muy particular donde quizá hay muchos casos de enfermedad y es muy evidente, ¿no? E incluso quizá te ha tocado en algunos grupos ahí de WhatsApp donde hermanos comparten peticiones de oración por familiares, por amigos, por personas cercanas a ellos que están enfermos y que están padeciendo alguna necesidad. Pues esa es una buena oportunidad para que tú y yo podamos orar a Dios y pedirle que Él nos ayude y tenga cuidado de nosotros y de las personas a nuestro alrededor que quizá están padeciendo enfermedad. También podemos orar a Dios por otras personas, no solamente por lo que nos está pasando a nosotros o por cómo nos sentimos, sino orar por las demás personas. Por ejemplo, por nuestro país, por nuestros gobernantes, por sabiduría para nuestro presidente, para nuestros gobernadores, para nuestros pastores, para nuestra iglesia en general, para nuestra familia, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros compañeros. No sé, hay muchas necesidades que quizá las personas a nuestro alrededor pueden estar sufriendo y que tú y yo podríamos orar por ellos. Si te das cuenta, hay muchas y muchas y muchas razones por las que tú y yo podemos orar a Dios. Lo que nos falta, quizá, es recibir los mensajes que Dios tiene para nosotros. Yo te pregunto, ¿quieres tú empezar a desarrollar ese hábito de la oración en tu vida? Pues bien sencillo, solamente tienes que hacer 3 cosas. En primera, escucha el mensaje que Dios tiene para ti. Escúchalo. Va a ser imposible que tú puedas desarrollar este hábito si no empiezas a prestar atención. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues leyendo tu Biblia. La segunda es que estés presente. Que estés presente cuando Dios está tratando de comunicarse contigo. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, lee tu Biblia, asiste a la iglesia, tal vez ahora no es de forma física, pero te puedes conectar cada que hay algún servicio en línea, escucharlo, cada que se comparte alguna enseñanza en la clase de bachilleres o en el grupo de jóvenes, entre semana, en las palabras de aliento, cualquier momento en el que se comparta la palabra de Dios es una oportunidad en la que Dios te puede hablar y que si tú no prestas atención, pues te vas a perder de ese mensaje que quizá Él tiene para ti. Y la tercera es que limpies tu corazón de ideas equivocadas que quizá están ahí, de prejuicios, de sentimientos equivocados hacia Dios o a su palabra, de indiferencia, de menosprecio, que si hay algo de ese tipo, pues que tú lo quites de tu mente, que lo quites de tu corazón y que permitas que Dios pueda hablar a tu mente y a tu vida y que tú puedas escuchar ese mensaje. Nunca subestimes el poder de la oración. Dice Santiago capítulo 5 que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando tú y yo oramos a Dios, a veces menospreciamos el poder que tiene la oración en nuestra vida como creyentes, pero tiene un gran poder. Y dice el mismo versículo, la oración eficaz del justo puede mucho, o sea, puede hacer muchas cosas que a veces ni nos damos cuenta, pero que Dios ya está obrando desde el momento que tú y yo estamos orando, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo percibamos, aunque veamos que a nuestro alrededor no sucede nada, Dios está obrando. Y por último quiero terminar leyéndote una frase que habla de la oración y que a mí me gustó mucho porque tiene mucha verdad y te la quiero leer. Dice, la oración es una ventana a la oportunidad, una puerta a los milagros, un canal para las bendiciones y un camino hacia el cumplimiento de nuestros anhelos. Te lo vuelvo a leer. Dice, la oración es una ventana a la oportunidad, una puerta a los milagros, un canal para las bendiciones y un camino hacia el cumplimiento de nuestros anhelos.
yo te invito a que nunca subestimes el poder de la oración en tu vida y que no menosprecies lo que Dios puede obrar a través de la oración que tú haces, quizá de forma secreta, quizá nadie se da cuenta, quizá ni siquiera es audible, solamente es en tu mente y en tu corazón, pero que Dios te escucha y Dios obra a través de ella. Y yo te animo también a que si este es un hábito que tú no has desarrollado en tu vida, que lo empieces a desarrollar, pero que primero antes de hablar, así como dice la Biblia en Santiago, que todos seamos tardos para hablar y prontos para escuchar. Entonces, antes de atiborrarnos orando por todo y demás, sin leer la palabra de Dios, pues que primero tomemos un tiempo para escuchar qué es lo que Dios quiere comunicarme a mí y yo cómo le voy a responder a Él. No solamente yo hablar y hablar y hablar y hablar y nunca prestar atención a lo que Dios me quiere comunicar, porque también eso sería un ejemplo de una comunicación unilateral y no sería una comunicación completa, porque solamente estaríamos hablando nosotros y no dejaríamos oportunidad de que Dios nos hable a nosotros a través de su palabra. Entonces yo te animo a que si es un hábito que tú no has desarrollado en tu vida, que lo empieces a desarrollar. Esta es una buena oportunidad para que lo hagas. Y también, igual que en cada clase, pues te animamos a que puedas seguir escuchando las clases y que si tienes alguna petición de oración nos las puedas compartir y con gusto vamos a estar orando por ti. Y te deseo que estés muy bien, te mando un fuerte saludo y nos vemos pronto.